Ella planeaba hacerme desaparecer, así que realmente quería eliminarme. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de mi muñeca debería haber sido mi primera advertencia. Aquello no iba a ser la sorpresa picante que yo imaginaba. Pero, bueno, tras 12 años de matrimonio con Elena, había aprendido a apreciar cualquier intento de espontaneidad, incluso si llegaba a las 2 de la madrugada. Vaya, esto es nuevo, dije, probando la resistencia del metal con una sonrisa. ¿Debería preocuparme por lo que tienes planeado o simplemente emocionarme? Elena estaba de pie a los pies de nuestra cama de matrimonio, con su cabello rubio perfectamente peinado, incluso a esa hora intempestiva. Llevaba puesto aquel camisón de seda negra que le había comprado por nuestro aniversario, el mismo que solo se había puesto una vez antes de esta noche. Sus ojos verdes reflejaban algo que no terminaba de descifrar. Anticipación. No, algo más frío. Oh, Adrián, dijo ella, con una voz que cargaba una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Definitivamente, deberías preocuparte. Fue entonces cuando escuché los pasos sobre la madera de las escaleras. 2 hombres con pasamontañas negros entraron en nuestro dormitorio como si fueran los dueños del lugar. El primero era alto y de hombros anchos, moviéndose con la confianza casual de alguien que ya había hecho esto antes. El segundo era más menudo, estaba nervioso y jugueteaba con algo entre las manos, una cámara. ¿Qué demonios es esto? Tiré con fuerza de las esposas, sintiendo como el metal se clavaba en mis muñecas. Las restricciones eran reales, de grado profesional, no esa basura de broma de alguna tienda erótica. Esto, Adrián, dijo Elena, acomodándose en el sillón antiguo junto a la ventana, es tu llamada de atención, cariño. El hombre más robusto dio un paso al frente y alcancé a ver sus ojos a través de la máscara, fríos, calculadores. Adrián Valladares, ¿verdad? El brillante ingeniero en robótica que se cree tan condenadamente listo. ¿Quién quiere saberlo? Mantuve la voz firme, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Aquellos no eran ladrones al azar. Sabían mi nombre, mi profesión. Esto estaba planeado. Alguien que está harto de ver cómo tratas a tu mujer como si fuera basura, continuó el hombre. Elena nos ha contado todo sobre tus ataques de ira, tu comportamiento controlador y cómo vigilas cada uno de sus movimientos con todos esos aparatitos tecnológicos tuyos. Me quedé mirando a mi esposa. Elena, ¿qué es esto? ¿Qué les has dicho? Ella cruzó las piernas, haciendo que el camisón de seda se deslizara por sus muslos. Solo la verdad, Adrián. Sobre cómo me has estado maltratando psicológicamente durante años. Cómo usas tus habilidades técnicas para espiarme, para controlar mis finanzas, para aislarme de mis amigos. Eso es una sarta de mentiras y lo sabes. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, pero ya no me importaba el tono. Jamás te he puesto la mano encima. Jamás ¿lo ven? Elena señaló hacia mí como si yo fuera la prueba principal de un juicio. Ahí está ese temperamento. De eso exactamente es de lo que estoy hablando. El hombre más pequeño levantó la cámara y comprendí de qué se trataba todo esto en realidad. No estaban allí para robarnos ni para hacerme daño físico. Aquello era un asesinato de reputación, filmado y listo para ser distribuido. Vas a confesar, dijo el hombre más alto, sacando un trozo de papel. Vas a admitir que maltratas a tu mujer, que la controlas, que la amenazas. Y vas a aceptar darle todo lo que quiera en el divorcio. Ni hablar. Elena se inclinó hacia adelante, con ese tono condescendiente que usaba cuando explicaba conceptos sencillos a sus clientes de la gestoría. Adrián, cielo, no tienes elección. Estos hombres han sido muy pacientes, pero no lo serán para siempre. Limítate a leer la declaración, firma los papeles y todo esto terminará discretamente. Miré a mi alrededor, a nuestro dormitorio, la habitación que había pasado 3 meses reformando cuando compramos esta casa hace 8 años. Había instalado iluminación inteligente, persianas automatizadas e incluso un sistema de seguridad oculto que Elena desconocía. La ironía no se me escapaba, ella me acusaba de vigilancia mientras estaba sentada a 3 metros de una cámara que yo había instalado para protegernos de una situación exactamente como esta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dije, forzando una carcajada. Crees que lo tienes todo calculado, pero olvidaste un pequeño detalle. Ah, sí. ¿Cuál? La confianza de Elena flaqueó solo un instante. Soy ingeniero en robótica, encantó. No solo trabajo con dispositivos. Diseño sistemas, incluido el sistema de seguridad de esta casa.
Presioné mi pulgar contra lo que parecía un perno metálico decorativo en el cabecero de la cama. En realidad, era un escáner biométrico, parte del sistema de emergencia que había instalado después de que el barrio sufriera una oleada de robos hace 2 años. La respuesta fue inmediata. Alarmas silenciosas se activaron por toda la casa. Las luces de emergencia empezaron a parpadear en secuencia. Y lo más importante, se activó una línea directa con la comisaría con un mensaje grabado previamente: invasión de hogar en curso en el número 247 de la calle Mayor. Múltiples intrusos. Propietario retenido. Se requiere asistencia inmediata. ¿Qué acabas de hacer? El hombre más grande me agarró de la camiseta, tirando de mí hacia arriba tanto como las esposas permitían. He pulsado el botón de pánico. Genio. La policía ya está en camino. Elena se puso en pie de un salto. Adrián, idiota. Vas a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué, exactamente? Tu pequeño plan de chantaje. El hombre menudo ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Esto está mal. Esto está muy mal. Tenemos que irnos ya. Pero el más corpulento no estaba dispuesto a rendirse todavía. ¿Dónde están las llaves de estas esposas? Las tiene Elena, dije, disfrutando del pánico que empezaba a filtrarse en su voz. Pero yo no me preocuparía por eso ahora. Tienen unos 3 minutos antes de que este lugar esté plagado de agentes. Fue entonces cuando oímos las sirenas. El rostro de Elena se quedó blanco. No se suponía que... No era así como debía salir. Ya, bueno, la vida está llena de decepciones. Observé cómo ambos hombres se dirigían a la ventana. Por cierto, hay cámaras grabándolo todo. Lo han hecho desde que entraron, así que sonrían, imbéciles. El más pequeño saltó primero por la ventana, cayendo sobre el tejado del porche trasero. El más grande intentó seguirlo, pero con las prisas enganchó una pierna en el marco de la ventana y cayó con fuerza. Oí su grito de dolor y luego el sonido de su cuerpo atravesando el tejado del porche. Elena buscaba frenéticamente en su joyero. ¿Dónde las he puesto? ¿Dónde están las malditas llaves? Prueba en la mesilla de noche, sugerí con amabilidad. Justo al lado de los papeles del divorcio que has estado escondiendo. Ella se dio la vuelta, y su máscara finalmente se desprendió por completo. ¿Cómo sabías lo de los papeles? Vamos, Elena. Llevas meses planeando esto. Las reuniones secretas con tu abogado, el segundo teléfono móvil, la forma en que has estado documentando cada discusión que hemos tenido. ¿Crees que soy estúpido? Las sirenas estaban cada vez más cerca. Elena encontró las llaves y forcejeó con las esposas, con las manos temblorosas. Esto no cambia nada, siseó ella. Les diré que tú montaste esto. Que contrataste a esos hombres para hacerme quedar mal. Mucha suerte con esa teoría, me froté las muñecas mientras las esposas caían, disfrutando del alivio. Especialmente cuando vean las grabaciones de ti dejándolos entrar en la casa. Sí, la cámara de la puerta principal también captó eso. La policía ya golpeaba nuestra puerta principal. Policía, abran. Elena corrió hacia la ventana, probablemente esperando ver si sus cómplices habían escapado. El hombre más corpulento yacía inmóvil en el suelo, gimiendo. El más pequeño no aparecía por ninguna parte. Elena Valladares. Grité a los agentes que entraban en nuestro patio trasero. Está aquí arriba. Ella es quien les dejó entrar. Mi esposa se volvió hacia mí y, por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Adrián, por favor. Podemos arreglarlo. El momento de arreglar las cosas fue antes de que decidieras tenderme una trampa por maltrato. Caminé hacia la puerta del dormitorio. Agentes, por aquí arriba. Mientras la policía subía las escaleras con estruendo, Elena hizo una última jugada desesperada. Se arrojó sobre la cama, desordenándose el pelo y rasgando ligeramente su camisón. Ayúdenme. Gritó cuando el primer agente apareció en el umbral. Me ha tenido prisionera. Esos hombres intentaban rescatarme. La detective Lucía Chávez entró detrás de los agentes uniformados. Era una mujer de unos 40 años, de ojos afilados y cabello canoso recogido en una coleta severa. La había visto en un par de reuniones de la asociación de vecinos, y tenía fama de no tolerar tonterías. Señor Valladares, dijo ella, analizando la escena. ¿Quiere contarme qué ha pasado aquí? Mi esposa y 2 cómplices han intentado coaccionarme para que firmara una confesión falsa de maltrato doméstico. Todo estaba siendo filmado.
Activé mi sistema de seguridad y aquí estamos. Eso no es verdad. Elena sollozó dramáticamente. Me ha estado maltratando durante años. Esos hombres intentaban ayudarme a escapar. La detective Chávez miró a Elena, luego a mí, y después recorrió la habitación con la vista. Su mirada se detuvo en el equipo de filmación que el hombre pequeño había soltado en su prisa por escapar. Un intento de rescate muy interesante, dijo con ironía. Normalmente, la gente que intenta ayudar a víctimas de maltrato no trae equipo de filmación profesional. Puedo explicar eso, empezó Elena, pero Chávez levantó una mano. Señor Valladares, ha mencionado grabaciones de seguridad. Grabación completa de todo lo sucedido esta noche. Desde múltiples ángulos. Señalé las cámaras ocultas, de audio y vídeo, todas con su marca de tiempo. El rostro de Elena se desmoronó al darse cuenta de que su historia se caía a pedazos en tiempo real. 20 minutos después, estaba sentado en mi cocina prestando declaración ante la detective Chávez mientras otro agente interrogaba a Elena en el salón. A través de la ventana, veía cómo los sanitarios subían al intruso herido a una ambulancia. A ver si lo he entendido bien, dijo Chávez, repasando sus notas. Su esposa lleva meses planeando el divorcio, pero en lugar de limitarse a presentar los papeles, decidió fabricar pruebas de maltrato. Así es, a grandes rasgos, aunque sospecho que hay algo más en esta historia que un simple divorcio turbio. ¿Qué le hace decir eso? Saqué el segundo móvil de Elena del cajón de la cocina donde lo había encontrado a principios de semana. Este no es su teléfono habitual. Tiene aplicaciones de mensajería encriptada, llamadas a números que no reconozco y muchísima comunicación con alguien llamado Claudio. Chávez arqueó una ceja. Claudio Prado, ¿por casualidad? ¿Lo conoce? Director regional en Inversiones del Sol. Es donde trabaja su mujer, ¿verdad? Exacto. ¿Cree que él está involucrado? Antes de que Chávez pudiera responder, uno de los agentes la llamó. A Elena le estaban leyendo sus derechos, acusada de conspiración y de denuncia falsa. El hombre herido había sido identificado como Manolo Torres, un delincuente local con antecedentes por intimidación y extorsión. Mientras se llevaban a Elena esposada, esta vez con unas de verdad, ella me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Adrián, gritó. No tienes ni idea de lo que has empezado. La detective Chávez observó cómo se alejaba el coche patrulla y luego se volvió hacia mí. Señor Valladares, le sugiero que tenga mucho cuidado en los próximos días. La gente como su mujer no suele actuar sola, y no se rinden fácilmente. Asentí, planeando ya mis siguientes movimientos. Elena tenía razón en una cosa, esto solo era el principio. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado hasta dónde estaba yo dispuesto a llegar para protegerme. Mientras veía desaparecer los coches de policía por la calle Mayor, me permití una pequeña sonrisa. Elena quería jugar. Perfecto. Pero estaba a punto de aprender que yo no solo me ganaba la vida construyendo robots. Construía sistemas. Sistemas complejos e interconectados diseñados para resolver problemas. Y mi esposa, traicionera y calculadora, acababa de convertirse en un problema muy grande que necesitaba ser resuelto. La mañana siguiente trajo dos cosas, un dolor de cabeza insoportable y la certeza de que la pequeña treta de Elena era solo el movimiento de apertura de una partida mucho mayor. Lo descubrí cuando intenté acceder a nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar a un cerrajero, porque, obviamente, no pensaba correr riesgos con quien más pudiera tener llaves de mi casa. Lo siento, señor Valladares, dijo la empleada del banco, con ese tono de simpatía profesional reservado para las personas cuyas vidas se están desmoronando a ojos vistas. Esta cuenta ha sido bloqueada a la espera de una investigación por disputa doméstica. ¿Bloqueada por quién? La señora Valladares presentó una petición de emergencia ayer por la tarde, alegando que necesitaba protección contra el abuso financiero. Me quedé mirando la pantalla del ordenador que ella había girado hacia mí, mostraba un saldo de 47.000 euros que yo no podía tocar. Presentó esto antes del incidente en mi casa. Según el registro, sí, caballero, unas 3 horas antes. Maravilloso. Elena se había cubierto las espaldas, asegurándose de que, incluso si su plan de chantaje fallaba, me tendría atado de pies y manos con trámites legales. Di las gracias a la cajera y caminé hacia mi coche, con la mente procesando las implicaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi vecina, la señora Benítez. Adrián, querido, hay periodistas frente a tu casa. He pensado que deberías saberlo. Perfecto. Di la vuelta a la manzana y aparqué detrás del colegio de primaria,
luego llamé a mi antiguo colega, Samuel Rodríguez, de mi anterior etapa profesional. Si alguien podía ayudarme a desentrañar la parte técnica de este desastre, era Samuel. Dios, Adrián, dijo Samuel cuando le expliqué la situación. Tu mujer se ha vuelto nuclear, ¿verdad? Eso es solo lo que sé hasta ahora. Necesito tu ayuda con algo, y tiene que quedar entre nosotros. Tú dirás. Necesito saber qué hay en el ordenador del trabajo de Elena. Legalmente, éticamente, como sea. ¿Puedes ayudarme a entrar? Hubo una pausa. Es mucho pedir, amigo. Si nos pillan, Samuel, intentaron obligarme a confesar un maltrato ante las cámaras. Han bloqueado mis cuentas bancarias. Mi mujer le está diciendo a todo el que quiera escuchar que soy una especie de monstruo. Necesito saber a qué me enfrento realmente. Otra pausa, y luego un suspiro. Está bien. Pero lo haremos bien y lo haremos limpio. Nada de hackeos ni de entradas ilegales. O encontramos una vía legítima o no lo hacemos. De acuerdo. Nos reunimos en una cafetería del centro, lo bastante lejos de nuestros barrios para evitar las miradas curiosas de conocidos. Samuel traía su portátil y un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB. Esto es una herramienta de imagen forense, explicó, bajando la voz. Está diseñada para auditorías de seguridad informática. Si conseguimos acceso físico a su ordenador durante unos 10 minutos, podemos crear una copia completa de su disco duro. ¿Y cómo exactamente vamos a conseguir ese acceso? Deja eso de mi mano. Tengo un contacto en Inversiones del Sol. Usan nuestros servicios de consultoría de seguridad. Puedo organizar una auditoría rutinaria de sus sistemas. No sospechará Elena si apareces por su oficina. Samuel sonrió. Elena no estará allí. Según las noticias locales, ha sido suspendida a la espera de una investigación interna. Por lo visto, los ecos de lo de anoche llegaron a oídos de su jefe. Aquello era nuevo para mí, pero tenía sentido. Inversiones del Sol era una firma conservadora que gestionaba servicios financieros para media ciudad. No podían permitirse tener empleados implicados en actividades delictivas, ni siquiera como supuestas víctimas. 2 horas después, Samuel me devolvió la llamada. Estamos en marcha. Tengo programada la auditoría de seguridad para las 3 de hoy. El ordenador de Elena formará parte del escaneo rutinario. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Mantente lejos de la oficina. Ten las manos limpias. Si alguien pregunta, tú no sabes nada de esto. Pasé el resto del día en la biblioteca municipal usando sus ordenadores para investigar todo lo que pudiera sobre Claudio Prado. Lo que descubrí resultó revelador. Se había casado 2 veces antes, ambos matrimonios terminaron en divorcios tormentosos donde sus exesposas lo acusaban de manipulación financiera y maltrato emocional. También había algunos negocios cuestionables, algunos clientes que habían presentado quejas por transacciones no autorizadas, aunque nada que hubiera derivado en cargos formales. Samuel me llamó a las 6. Tenemos que vernos. En el mismo sitio de antes. Tenía un aspecto sombrío cuando entró en la cafetería con su portátil en un maletín anodino. ¿Cómo de grave es? Pregunté. Grave. Muy grave. Abrió el portátil y mostró una serie de archivos. Tu mujer y Claudio Prado llevan planeando esto al menos 6 meses. Y no se trata solo de divorciarse de ti. Han estado robando sistemáticamente de vuestras cuentas personales y de algunas cuentas de clientes de la firma. Me enseñó una hoja de cálculo que detallaba transferencias de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una serie de sociedades pantalla, todas autorizadas con firmas falsificadas. Las cantidades eran lo bastante pequeñas como para no activar las alertas de fraude automáticas, pero sumaban casi 30.000 euros en los últimos 4 meses. Hay más, continuó Samuel. Han estado usando información de clientes de Inversiones del Sol para crear cuentas de inversión falsas. Claudio identificaba a clientes adinerados, Elena creaba la documentación falsa y desviaban dinero de transacciones legítimas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Casi $500.000 repartidos entre unas 20 víctimas diferentes. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia y asombro. Elena nunca fue tan astuta mientras estuvimos casados. Este nivel de sofisticación era todo obra de Claudio. Mi mujer solo era la infiltrada con acceso a los sistemas financieros. Pero aquí está lo que realmente me saca de quicio. Planeaban cargártelo todo a ti. Samuel abrió otro archivo, este contenía borradores de informes policiales y documentos legales.
Según su plan, Elena alegaría que yo la había estado obligando a ayudarme a robar a sus clientes, usando mis habilidades tecnológicas para hackear los sistemas de la empresa. El ángulo del maltrato doméstico debía servir de motivo para que ella finalmente se decidiera a denunciar. Iban a convertirme en el chivo expiatorio de toda su operación. Se pone peor. Mira esto. Samuel abrió una serie de mensajes encriptados entre Elena y Claudio. No planeaban simplemente llevarse tu dinero y desaparecer. Querían destruir por completo tu reputación, asegurarse de que nunca pudieras volver a trabajar en el sector tecnológico. Leí los mensajes, y mi ira crecía con cada intercambio. Elena y Claudio habían discutido plantar pruebas de actividades ilegales en mi ordenador del trabajo, difundir rumores sobre mi estabilidad mental e incluso sugerir que yo podía ser peligroso para mis compañeros. Hay una cosa más, dijo Samuel en voz baja. Manolo Torres, el tipo que se hirió en tu casa. Ha trabajado para Claudio antes. Hay registros de pagos que se remontan a 2 años atrás. ¿Qué tipo de trabajo? Intimidación, principalmente. Amenazar a personas que hacían demasiadas preguntas sobre los negocios de Claudio. El novio de tu mujer lleva tiempo con esta estafa, y no tiene miedo de usar la violencia para protegerla. Cerré el portátil y me eché hacia atrás en la silla, procesando todo lo que Samuel me había mostrado. Elena no solo me estaba engañando. Formaba parte de una red criminal que llevaba meses robando a gente inocente. Y cuando su plan empezó a desmoronarse, decidieron sacrificarme para salvarse ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Samuel. Voy a detenerlos, dije. A todos ellos. Adrián, esta gente es peligrosa. Quizá debería llevar esta información a la policía y dejar que ellos se encarguen. Pensé en la detective Chávez, en el sistema legal que ya había bloqueado mis cuentas basándose en las mentiras de Elena. El sistema ya me había fallado una vez. Además, para cuando la policía logre desentrañar todas estas pruebas, Claudio y Elena habrán desaparecido con el dinero de todo el mundo. ¿Y cuál es tu plan? Sonreí, y Samuel pareció ponerse un poco nervioso. Voy a darles exactamente lo que se merecen, dije. Pero primero, tengo que tener una charla con Claudio Prado. Esa noche, conduje hasta el Farolillo, un bar de mala muerte en la zona conflictiva de la ciudad donde a Claudio le gustaba reunirse con sus socios más turbios. La señora Benítez había mencionado haberlo visto allí durante una de sus sesiones de cotilleo vecinal. Al parecer, su sobrino trabajaba como camarero y reconoció a Claudio por las fotos del Facebook de Elena. El Farolillo era exactamente lo que uno espera de un bar que sirve de refugio a quienes prefieren hacer negocios lejos de miradas indiscretas, luces tenues, suelos pegajosos y una clientela que no se metía en lo que no le importaba siempre que tú hicieras lo mismo. Claudio estaba sentado en un reservado al fondo, apurando un whisky y consultando su teléfono cada pocos segundos. Parecía nervioso, lo cual tenía sentido considerando que su novia estaba bajo custodia y su entramado criminal se venía abajo. Caminé hacia él y me deslicé en el asiento frente al suyo. Hola, Claudio. Él levantó la vista, sobresaltado, pero recuperó la compostura rápidamente. Adrián. Me he enterado de lo que le ha pasado a Elena. Un asunto terrible. Déjate de tonterías. Sé lo del dinero, lo de las cuentas falsas, todo. Su rostro se puso pálido, pero intentó mantener su fachada de inocencia. No sé de qué me hablas. Saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de pantalla que Samuel había hecho de sus registros financieros. $500,000, Claudio. Eso es lo que tú y mi mujer habéis robado a vuestros clientes. A Claudio le temblaba la mano mientras buscaba su copa. No puedes demostrar nada. En realidad, sí puedo. Tengo copias de todo. Los documentos falsificados, los registros de las sociedades pantalla, incluso tus mensajes encriptados con Elena. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres? Quiero que confieses. Quiero que devuelvas cada céntimo que has robado. Y quiero que admitas que Elena trabajaba para ti, y no al revés. Claudio se rió, pero no había humor en su gesto. Estás loco si crees que voy a hacer eso. Entonces supongo que lo haremos por las malas. Me levanté y caminé hacia la salida, pero Claudio me llamó. Adrián, espera. Me di la vuelta. No entiendes en qué posición me estás poniendo, dijo. Hay otras personas involucradas en esto. Personas a las que no les gustará que sus asuntos queden al descubierto. Eso suena a amenaza. Es una advertencia. Déjalo correr. Coge el dinero que Elena te haya dejado y desaparece.
De lo contrario, podrías acabar como la última persona que intentó causar problemas a mis socios. ¿Y quién fue? La sonrisa de Claudio fue gélida. Un cliente que empezó a hacer demasiadas preguntas sobre los rendimientos de su inversión. Tuvo un accidente muy desafortunado el mes pasado. Se cayó por unas escaleras y se rompió el cuello. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esto ya no era solo un fraude financiero. Esta gente era capaz de matar. Gracias por la advertencia, dije. Lo tendré en cuenta. Salí del farolillo con la mente a 1000 por hora. La amenaza de Claudio se había vuelto contra él de forma espectacular. En lugar de asustarme, me había dado información crucial. Si habían eliminado a alguien para proteger su operación, entonces Elena y Claudio no eran solo ladrones. Eran cómplices de un homicidio. Y eso lo cambiaba todo. Mientras conducía a casa, llamé a la detective Chávez. Detective, soy Adrián Valladares. Necesito verla mañana por la mañana. Tengo información sobre un posible asesinato. ¿Qué tipo de información? De la que va a hacer que todo este caso estalle por completo. La detective Chávez me recibió en comisaría la mañana siguiente, con aire escéptico pero interesada. Había pasado gran parte de la noche organizando las pruebas que Samuel había reunido, cruzándolas con registros públicos y noticias de prensa. Cuéntemelo de ese asesinato, dijo ella, acomodándose en su silla con un café que parecía lo bastante fuerte como para despertar a un muerto. Hace 3 semanas, un hombre llamado Roberto Segura se cayó por las escaleras de su edificio de apartamentos, se rompió el cuello y murió en el acto. La muerte fue declarada accidental. Recuerdo el caso. ¿Qué tiene eso que ver con su mujer y Claudio Prado? Extendí los documentos financieros sobre su mesa. Roberto Segura era una de sus víctimas. Había estado haciendo preguntas sobre las discrepancias en su cuenta de inversión. Dinero que Claudio y Elena habían estado desviando durante meses. Chávez estudió los papeles, y su expresión se volvió más seria. ¿Cómo ha conseguido estos registros? Se contrató a un consultor de seguridad para auditar los sistemas informáticos de inversiones del Sol. Estos archivos se descubrieron durante esa auditoría. No era técnicamente una mentira, solo que no era toda la verdad. Chávez pareció aceptar la explicación. Incluso si Segura estaba haciendo preguntas, eso no demuestra que fuera asesinado, dijo ella. No, pero establece un motivo. Y Claudio Prado básicamente me admitió anoche que la muerte de Segura no fue un accidente. Reproduje la grabación que había hecho con mi teléfono durante nuestra conversación en el farolillo. La voz de Claudio era lo bastante clara como para entenderla, especialmente la parte en la que hablaba del desafortunado accidente de Segura. Chávez escuchó la grabación entera y luego volvió a ponerla. Esto es interesante, pero no es una confesión. Un buen abogado podría argumentar que Prado solo intentaba asustarlo. Tal vez, pero es suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de Segura, ¿no? Ella asintió lentamente. Hablaré con el detective que llevó ese caso. Mientras tanto, ¿cuál es su plan? Porque me da la sensación de que no va a quedarse sentado esperando a que nosotros nos encarguemos. Quiero exponerlo todo. El robo, el fraude, la implicación de Elena, todo. Esta gente lleva meses destruyendo vidas, y planeaban destruir la mía para cubrir sus huellas. Adrián, entiendo que esté enfadado, pero tiene que ser precavido. Si Claudio Prado está dispuesto a matar para proteger su negocio, no dudará en ir a por usted. Que lo intente, pero yo no soy Roberto Segura. Sea que me enfrento y estoy preparado. Chávez me miró largamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que voy a darles a Claudio y a Elena una cucharada de su propia medicina. Querían destruir mi reputación. Bien. Veamos qué les parece que saquen sus trapos sucios a la luz pública. Salí de la comisaría con la promesa de mantener a Chávez informada de mis actividades, aunque no mencioné todos los planes que tenía en mente. Algunas cosas se gestionaban mejor fuera de los canales oficiales. Mi primera parada fue la redacción del periódico local, El Heraldo del Valle. La editora, Juana Morante, era una mujer de unos 50 años que se había labrado una reputación por un periodismo de investigación que despertaba envidias en los grandes diarios de la capital. Señor Valladares, dijo, invitándome a su abarrotado despacho. He seguido su historia. Una situación bastante dramática. Está a punto de serlo más. Tengo pruebas de un entramado de fraude financiero que lleva meses operando desde Inversiones del Sol, potencialmente relacionado con una muerte sospechosa.
Pasé una hora explicándole las pruebas a Juana, detallando las conexiones entre Elena, Claudio y sus víctimas. Ella tomó notas, hizo preguntas incisivas y, de vez en cuando, silbó asombrada ante la magnitud de la operación. Esta es una historia tremenda, dijo finalmente. Pero tendré que verificarlo todo de forma independiente antes de que podamos publicar. Entiendo. ¿Cuánto tardará? Deme 3 días. Tengo contactos en la firma y en el departamento de policía que pueden confirmarme los detalles. 3 días puede ser demasiado. Claudio sabe que voy tras él y ya está hablando de desaparecer. Juana se reclinó en su silla. ¿Qué sugiere? Sugiero que forcemos su mano. Hagamos que crea que está a punto de ser descubierto y veamos qué hace. Eso suena peligroso. Lo es, pero es la única forma de conseguir que cometa un error. Esa tarde, conduje hasta el complejo de apartamentos de Claudio, una urbanización de lujo en el norte de la ciudad. Su coche estaba aparcado en su plaza asignada, lo que significaba que estaba en casa. Perfecto. Había traído algunas herramientas de mi taller. Nada ilegal, solo algunos objetos que me ayudarían a enviarle un mensaje. Empecé con su coche, usando un destornillador de precisión para quitar las válvulas de las 4 ruedas. No era un daño permanente, pero sí molesto y caro de arreglar. Luego, conecté un pequeño dispositivo al sistema informático de su coche, una herramienta de diagnóstico que provocaría fallos eléctricos aleatorios. Su radio se apagaría. El aire acondicionado se encendería y apagaría sin motivo. Las luces del salpicadero parpadearían. Nada peligroso, pero sí desesperante. Finalmente, dejé una nota bajo el limpiaparabrisas: sé lo que le hiciste a Roberto Segura. Tienes 48 horas para confesar o todo el mundo lo sabrá también. Mientras volvía a mi coche, vi a Claudio mirando hacia abajo desde su ventana del 3er piso. Incluso a esa distancia, podía ver el pánico en su rostro. Mi teléfono sonó antes de que hubiera salido del aparcamiento. Hijo de perra. La voz de Claudio temblaba de rabia. ¿Qué le has hecho a mi coche? Solo un pequeño adelanto de lo que ocurre cuando amenazas a la gente, Claudio. ¿Qué se siente al estar en el otro lado? Esto es acoso. Voy a llamar a la policía. Adelante. Y ya que estás, quizá deberías hablarles de Roberto Segura. La línea se quedó en silencio un momento. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo Claudio finalmente. En realidad, creo que sí lo sé. Eres un delincuente de 3 al cuarto que se ha metido en un lío demasiado grande. Empezaste robando a clientes, te volviste codicioso, y cuando alguien se acercó demasiado a la verdad, lo eliminaste. Yo nunca he matado a nadie. Quizá no personalmente, pero sabes quién lo hizo, ¿verdad? Otro largo silencio. 48 horas, Claudio. Después de eso, esto se pondrá mucho peor para ti. Colgué y conduje a casa, satisfecho de haberlo inquietado lo suficiente. Ahora solo tenía que esperar y ver cuál sería su siguiente movimiento. No tuve que esperar mucho. Esa noche, mientras repasaba más documentos financieros de los que Samuel había recuperado, oí un coche entrar en mi entrada. A través de la ventana, vi un sedán negro con los cristales tintados. Definitivamente no era el coche de un vecino. Bajaron 2 hombres, ambos con trajes oscuros que gritaban, matones profesionales. Caminaron hacia mi puerta principal con la confianza casual de quienes están acostumbrados a intimidar a los demás. Sonó el timbre. Activé mi sistema de seguridad, asegurándome de que todas las cámaras grababan, y abrí la puerta. Adrián Valladares. El más alto de los 2 hombres tendría unos 40 años, con el pelo canoso y una complexión que sugería que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Soy yo. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre su reciente conversación con Claudio Prado y sobre cierta propiedad que pertenece a nuestro empleador. Me temo que tendrán que ser más específicos. El hombre más bajo dio un paso al frente. Era más joven, quizá de unos 30 años, con esa energía nerviosa que sugería que estaba deseando que hubiera violencia. Archivos informáticos, dijo. Registros financieros, documentos que no le pertenecen. Ah, ¿se refieren a las pruebas de la estafa de Claudio? Lo siento, pero eso ya ha sido entregado a las autoridades. La expresión del hombre alto no cambió, pero vi cómo su mano se movía ligeramente hacia su chaqueta. Señor Valladares, nuestro empleador está dispuesto a ser razonable. Devuelva los archivos, deje de molestar al señor Prado y todo el mundo saldrá intacto de esta situación. ¿Y si me niego?
Entonces tendremos que explorar otras opciones. Sonreí. ¿Saben qué es lo gracioso? Claudio dijo casi exactamente lo mismo ayer, justo antes de confesar que había matado a Roberto Segura. Ambos hombres se quedaron muy quietos. Esa conversación fue grabada, continué, igual que esta. Si me pasa algo, las copias de esas grabaciones irán directamente al CNI, a la policía y a todos los medios de comunicación del país. El más joven pareció querer decir algo, pero su compañero levantó la mano. Está cometiendo un error, dijo el hombre alto. Nuestro empleador tiene el brazo muy largo y muy buena memoria. Díganle a su empleador que yo no soy Roberto Segura. No me asusto fácilmente y no reculo ante los matones. Intercambiaron una mirada, se dieron la vuelta y regresaron a su coche sin mediar palabra. En cuanto se fueron, llamé a la detective Chávez. Tenemos que hablar, dije. Esta noche, y quizá quiera traer refuerzos. Una hora después, Chávez llegó con 2 agentes uniformados y una expresión muy seria. Cuéntemelo de esas visitas, dijo ella. Le mostré las grabaciones de seguridad de los 2 hombres junto con su matrícula y una grabación nítida de nuestra conversación. Intimidadores profesionales, dijo, estudiando sus rostros. Probablemente de fuera de la provincia. Esto está escalando más rápido de lo que esperaba. Claudio tiene miedo. Está pidiendo favores, intentando silenciarme antes de que esto se ponga peor para él. Se va a poner peor para usted también si sigue presionando. Esta gente no está jugando. Yo tampoco. Chávez suspiró. ¿Cuál es su siguiente paso? Voy a darle a Claudio exactamente lo que teme. Exposición total. Mañana por la mañana voy a dar una rueda de prensa. Voy a exponer todo lo que sabemos sobre su operación, nombres incluidos, y dejaré que el público decida qué hacer con la información. Eso es increíblemente arriesgado. También es la única forma de protegerme. Una vez que esta información sea pública, no servirá de nada eliminarme para callarme. A menos que lo hagan por venganza. No había considerado ese ángulo, pero ya era tarde para echarse atrás. Claudio y sus socios habían tomado su decisión cuando decidieron amenazarme. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Detective, necesito un favor. Quiero que detengan a Elena mañana por la mañana, justo antes de la rueda de prensa. ¿Bajo qué cargos? Ya está en libertad bajo fianza. Conspiración para cometer asesinato. Si Claudio eliminó a Roberto Segura para proteger su estafa, entonces Elena formaba parte de la conspiración. Tenía acceso a los registros financieros de Segura. Habría sabido que estaba haciendo preguntas. Chávez se lo pensó. Es un poco forzado, pero podría funcionar. ¿Cuál es el verdadero motivo para querer que la detengan? Quiero que sepa que su novio la ha traicionado. Cuando Claudio se dé cuenta de que está a punto de ser expuesto, intentará cargarle todo a Elena. Quiero que ella se entere en una celda, para que tenga tiempo de pensar si quiere protegerlo o salvarse ella misma. Está jugando un juego peligroso, Adrián. Estoy jugando la única partida que me queda. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi jardín delantero lleno de reporteros. La noticia de la rueda de prensa se había difundido rápido, probablemente gracias a los contactos de Juana Morante en los medios. Conté unidades móviles de 3 cadenas de televisión distintas, además de reporteros de varios periódicos. Mi teléfono no había dejado de sonar desde las 6 de la mañana, pero no pensaba atender llamadas hasta después de la rueda de prensa. Quería controlar el relato, asegurarme de que la historia saliera como yo pretendía. A las 10 en punto, salí al porche y me enfrenté a la multitud de periodistas y cámaras. Señoras y señores, empecé. Hace 3 días, mi esposa y 2 cómplices intentaron coaccionarme para que confesara un maltrato doméstico que jamás ocurrió. Lo que descubrí tras aquel incidente es una historia de fraude, robo y posiblemente asesinato que va mucho más allá de una simple disputa matrimonial. Pasé los siguientes 30 minutos exponiendo todo lo que sabía sobre la operación de Claudio y Elena, mostrando copias de los documentos financieros, reproduciendo grabaciones de mis conversaciones con Claudio y conectándolo todo con la sospechosa muerte de Roberto Segura. Los periodistas hacían preguntas incisivas, tomaban notas y lo grababan todo. Para cuando terminé, vi la emoción en sus ojos. Este era el tipo de historia que forjaba carreras. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, la detective Chávez se me acercó. Ya está hecho, dijo en voz baja. Elena ha sido detenida hace 1 hora. Está en prisión preventiva a la espera de una investigación por homicidio. ¿Cómo se lo ha tomado?
Más o menos como esperaba. Exige hablar con Claudio, pero él parece haber desaparecido. No me sorprendió. Claudio probablemente ya estaba a mitad de camino hacia la frontera, si es que tenía algo de sentido común. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a ver quién decide hablar primero. Supongo que Elena se romperá en menos de 24 horas cuando se dé cuenta de que Claudio no va a venir a rescatarla. Al final, la detective Chávez resultó ser optimista. Elena se derrumbó en 6 horas. La llamada llegó a las 4 de la tarde. La voz de la detective sonaba cansada pero satisfecha. Elena quiere pactar, dijo. Está dispuesta a contárnoslo todo sobre la operación de Claudio, incluido lo que pasó realmente con Roberto Segura. ¿Qué quiere a cambio? Inmunidad por los cargos de asesinato, reducción de condena por los de fraude, lo habitual para alguien que se convierte en testigo de cargo. Sentí una oleada de satisfacción mezclada con rabia. Después de todo lo que Elena me había hecho pasar, la traición, las mentiras, el intento de inculparme, finalmente iba a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. ¿Vais a aceptar el trato? Probablemente. Su testimonio es la única forma de pillar a Claudio, especialmente ahora que se ha esfumado. Pero he pensado que le gustaría saber qué está diciendo ella sobre usted. Déjeme adivinar, sigo siendo el villano en su versión de los hechos. En realidad, no. Ha admitido que las acusaciones de maltrato eran totalmente inventadas. Alega que Claudio la manipuló para entrar en el esquema, que le tenía miedo y no sabía cómo salir. Me reí, pero sin una gota de gracia. Claro que sí. Elena siempre ha sido muy buena interpretando a la víctima cuando le conviene. Lo importante es que su declaración corrobora todo lo que usted nos ha contado sobre el fraude financiero. Ya tenemos pruebas suficientes para emitir órdenes de busca y captura contra Claudio y sus socios. Y los hombres que me amenazaron. Seguimos en ello. La matrícula estaba a nombre de una empresa fantasma, pero estamos siguiendo los hilos. Los encontraremos. Esa noche, me senté en mi cocina intentando procesar todo lo sucedido en la última semana. 7 días atrás, era un hombre felizmente casado con un trabajo estable y una vida cómoda. Ahora estaba divorciado, desempleado, Inversiones del Sol había cancelado mi contrato de consultoría para evitar cualquier sospecha, y era el objetivo de criminales profesionales. Pero también era libre. Libre de las mentiras de Elena. Libre de un matrimonio construido sobre el engaño. Libre para reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador mostraba un número desconocido. Adrián Valladares. Sí. Señor Valladares, soy Sara Segura. Roberto Segura era mi marido. Me incorporé en la silla. Señora Segura, lamento muchísimo su pérdida. He visto su rueda de prensa hoy. Lo que ha dicho sobre la muerte de mi marido, ¿de verdad cree que fue asesinado? Creo que es posible, sí. El momento es muy sospechoso. Y Claudio Prado básicamente me admitió que la muerte de su esposo no fue un accidente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Señora Segura? ¿Sigue ahí? Estoy aquí. Señor Valladares, hay algo que tengo que contarle. Algo que nunca le dije a la policía porque no estaba segura de si era importante. ¿Qué es? La noche antes de que Roberto muriera, me llamó al trabajo. Estaba entusiasmado por algo. Dijo que había descubierto a dónde había ido a parar su dinero. Tenía planeado enfrentarse a alguien al día siguiente. ¿Dijo a quién? A un hombre llamado Claudio. Roberto dijo que tenía pruebas de que ese tal Claudio le estaba robando y que iba a exigir que le devolviera el dinero. Se me heló la sangre. Señora Segura, ¿contó esto a la policía? No. Cuando dijeron que la muerte de Roberto fue un accidente, pensé que no importaba. Pero después de oír lo que ha dicho hoy, tiene que llamar a la detective Lucía Chávez inmediatamente. Esta información podría ser crucial para la investigación del asesinato. ¿Me ayudará? No sé cómo tratar con la policía y me da miedo que no me crean. Por supuesto que la ayudaré. ¿Puede encontrarse conmigo en comisaría mañana por la mañana? Sí. Y señor Valladares, gracias por preocuparse por lo que le pasó a mi marido. Por no dejar que se salgan con la suya. Tras colgar, me quedé sentado en la penumbra, pensando en Roberto Segura. Había sido un contable jubilado, un hombre que trabajó duro toda su vida para ahorrar para su vejez. Claudio y Elena se lo habían arrebatado, y cuando estuvo demasiado cerca de la verdad, lo eliminaron por ello.
A la mañana siguiente, me reuní con Sara Segura en comisaría. Era una mujer pequeña, anciana, de cabellos canos y unos ojos inteligentes que albergaban una profunda tristeza. Apretaba contra sí una carpeta con los registros financieros de su marido y notas sobre las discrepancias que él había descubierto. La detective Chávez escuchó con atención mientras la señora Segura relataba la última llamada de su esposo, tomando notas detalladas y haciendo preguntas de seguimiento. Esto es de gran ayuda, dijo Chávez cuando la señora Segura terminó. Combinado con el testimonio de Elena, ya tenemos una cronología clara de los hechos que precedieron a la muerte de su marido. ¿Qué les ha dicho Elena? Pregunté. Que Claudio entró en pánico por la investigación de Roberto Segura. Según Elena, Claudio dijo que se encargaría del asunto personalmente. Al día siguiente, Segura estaba muerto. La señora Segura ahogó un grito. Entonces es verdad. Roberto fue asesinado. Ahora lo estamos tratando como una investigación de asesinato, sí. El forense va a realizar un nuevo examen y estamos interrogando a todos los que estaban en el edificio de apartamentos aquella noche. Al salir de la comisaría, la señora Segura se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Sé que esto no me devolverá a Roberto, dijo. Pero al menos ahora la gente sabrá la verdad sobre lo que le pasó. Es todo lo que podemos pedir, respondí. Pero, en privado, sabía que la verdad no era suficiente. Claudio Prado seguía por ahí, probablemente viviendo cómodamente con el dinero robado. Elena recibiría una condena reducida por su cooperación, y los hombres que me amenazaron desaparecerían de nuevo en las sombras. El sistema seguiría su curso. La justicia se impartiría de forma lenta e imperfecta, y todo el mundo seguiría con sus vidas. Todo el mundo excepto aquellos que habían sido heridos por la codicia de Claudio y Elena. Aquello no me bastaba. Esa tarde, recibí una llamada de Samuel Rodríguez. Adrián, he estado vigilando algunas de las cuentas online que identificamos. Claudio ha estado accediendo a ellas de forma remota, probablemente intentando transferir dinero antes de que las autoridades lo bloqueen todo. Puedes rastrear desde dónde accede. Estoy en ello. Las conexiones se desvían a través de varios servidores proxy, pero quizá pueda acotar su ubicación general. ¿Cuánto tardarás? Dame 24 horas. Pero Adrián, ¿qué piensas hacer con esa información? Voy a terminar lo que Claudio empezó. Eso suena inquietante. Claudio quiso destruir mi vida para proteger su negocio criminal. Eliminó a Roberto Segura por la misma razón. Ahora va a aprender lo que se siente al ver su propia vida destruida. Adrián, el tipo ya está huyendo. Su carrera ha terminado. Sus cuentas están bloqueadas. Se enfrenta a cargos de asesinato. ¿Cuánto más destruido puede estar? Ya lo veremos. Samuel se quedó callado un momento. Me estás asustando un poco, amigo. ¿Qué planeas exactamente? Nada ilegal, nada violento. Solo voy a asegurarme de que Claudio Prado reciba exactamente lo que se merece. La tarde siguiente, Samuel me dio la ubicación de Claudio. Está en un pueblo pequeño llamado Torrelodones, a un par de horas al norte. Parece que se ha escondido en un motel de carretera barato. Probablemente planeando su próximo paso. Perfecto. ¿Puedes pasarme la dirección? Adrián, de verdad creo que deberías dejar que la policía se encargue. La policía lo arrestará, lo juzgará y con el tiempo, lo enviará a prisión quizá 10 años. Cumplirá 6 por buena conducta, saldrá y empezará el ciclo de nuevo con nuevas víctimas. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Voy a asegurarme de que no vuelva a hacer daño a nadie. Conduje hasta Torrelodones esa misma noche, llegando al Hostal del Reposo alrededor de la medianoche. Era exactamente el tipo de sitio donde alguien como Claudio se escondería, barato, anónimo y de los que no hacen demasiadas preguntas a los huéspedes. El coche de Claudio estaba aparcado frente a la habitación 237, luciendo tristemente fuera de lugar entre las furgonetas oxidadas y los utilitarios abollados de la clientela habitual. Veía luz bajo su puerta, lo que significaba que estaba despierto. Aparqué al otro lado de la calle y esperé, vigilando el hostal. Cerca de las 2 de la mañana, Claudio salió de su habitación con un aspecto demacrado y paranoico. Había perdido peso desde la última vez que lo vi y su cabello, antes impecable, estaba revuelto. Caminó hacia la máquina de hielo, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien saltara sobre él. Bien. Tenía miedo. Eso facilitaría mucho lo que yo tenía planeado. Esperé a que volviera a su habitación. Entonces hice mi movimiento.
La recepción del hostal estaba desierta a esas horas, pero el recepcionista de noche dormía en una silla tras el mostrador. Me deslicé a su lado y accedí al registro de huéspedes, encontrando el número de habitación de Claudio y el nombre falso que había usado para registrarse. Luego regresé a mi coche e hice una serie de llamadas. La primera fue a la línea de avisos de la Guardia Civil, informando de la ubicación de un fugitivo buscado por fraude financiero y asesinato. La segunda fue a la policía local denunciando actividad sospechosa en el Hostal del Reposo, mencioné posible tráfico de drogas y armas, el tipo de cosas que garantizaban una respuesta rápida. La tercera fue para el Canal 7 de Noticias, dándoles el soplo sobre la inminente detención de un importante criminal financiero. La cuarta fue a la habitación de Claudio. Hola, Claudio. Adrián, ¿cómo has? ¿Dónde estás? Lo bastante cerca para verte entrar en pánico. ¿Qué se siente al ser casado, Claudio? Saber que todo el mundo te busca, que no puedes confiar en nadie. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas por lo que hiciste pasar a Roberto Segura en sus últimos días. El miedo, la paranoia, la certeza de que venían a por él. Yo nunca quise que Segura muriera. No debía pasar así. Pero pasó porque eres un cobarde al que le importaba más proteger su dinero robado que la vida de un hombre inocente. A través de la ventana del hostal, veía a Claudio caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Adrián, escúchame. Podemos arreglarlo. Tengo dinero escondido. Cuentas que la policía no conoce. Puedo pagarte. No quiero tu dinero, Claudio. Quiero justicia. ¿Qué tipo de justicia? De la que asegura que no vuelvas a herir a nadie. A lo lejos, oí las sirenas acercándose. Claudio también las oyó. ¿Qué has hecho? Te he dado lo mismo que le diste a Roberto Segura, una opción. Puedes intentar huir sabiendo que te atraparán tarde o temprano y pasarás el resto de tu vida en prisión. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu miserable vida. ¿Qué es lo correcto? Confesar. Cuéntaselo todo a la policía. Danos los nombres de tus socios, la ubicación del dinero robado, los detalles de cómo eliminaste a Roberto Segura. Haz que esto cuente. Las sirenas estaban ya muy cerca. Claudio estaba junto a la ventana, mirando hacia el aparcamiento. Ya están aquí, susurró. Sí, lo están. Así que, ¿qué va a hacer, Claudio? ¿Vas a afrontarlo como un hombre o vas a seguir huyendo como el cobarde que siempre has sido? La línea se cortó. A través de mis prismáticos, vi cómo los coches de policía rodeaban el hostal. Agentes con equipo táctico se posicionaron alrededor de la habitación de Claudio. Una unidad móvil de noticias entró en el aparcamiento y reconocí a Juana Morante bajando con un equipo de cámaras. El arresto fue rápido y profesional. Claudio no se resistió cuando echaron abajo su puerta. Estaba sentado en la cama, con las manos ya en alto en señal de rendición. Lo sacaron esposado mientras las cámaras grababan, y sentí una profunda satisfacción al ver su humillación pública. Mientras los coches de policía se alejaban, mi teléfono sonó. Era la detective Chávez. Una coincidencia muy curiosa, dijo ella. Claudio Prado detenido pocas horas después de que alguien hiciera varias llamadas sobre su ubicación. Yo no sabría nada de eso. Claro que no. Pero hipotéticamente, si alguien hubiera estado rastreando a Prado, le interesaría saber que ya lo está confesando todo. El asesinato de Roberto Segura, el fraude financiero, los nombres de sus socios, nos lo está dando todo. Hipotéticamente, esa persona estaría muy satisfecha de oír eso. Adrián, esto se ha acabado. Claudio irá a prisión el resto de su vida. Elena está cooperando y el dinero robado está siendo devuelto a las víctimas. Ha conseguido lo que quería, ¿verdad? Pensé en Roberto Segura, en las lágrimas de su viuda al saber que su marido fue asesinado. Pensé en todas las demás víctimas cuyos ahorros de toda la vida fueron robados por la codicia de Claudio y Elena. Pensé en las amenazas, la intimidación, el intento de inculparme por maltrato. Sí, dije finalmente. Creo que sí. 3 meses después, estaba sentado en una sala del tribunal asistiendo a la vista para la sentencia de Elena. Se había declarado culpable de conspiración, fraude y complicidad en asesinato a cambio de su cooperación contra Claudio. El fiscal pedía 8 años en una prisión federal. Elena se veía distinta a como era durante nuestro matrimonio. Había desaparecido el peinado perfecto, la ropa de diseño, la sonrisa segura. Llevaba un vestido gris sencillo, iba sin maquillar y con el pelo recogido en una coleta corriente.
Parecía lo que siempre había sido bajo la fachada, una delincuente mezquina que se había metido en un lío demasiado grande. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, Elena se puso en pie y se volvió hacia la galería. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento, vi un destello de la antigua Elena, la mujer manipuladora y calculadora que intentó destruir mi vida. Señoría, dijo, con voz firme. Quiero pedir perdón a todos los que he herido. A mi marido, Adrián, a quien traicioné de la peor forma posible. A las familias de nuestras víctimas que confiaron en nosotros sus ahorros. A la viuda de Roberto Segura, que perdió a su marido por mi cobardía. Hizo una pausa, mirándome directamente. Sé que nada de lo que diga puede deshacer el daño que he causado. Sé que no merezco el perdón, pero quiero que todos sepan que asumo la plena responsabilidad de mis actos. Claudio Prado no me obligó a participar. Yo elegí hacerlo porque era codiciosa y egoísta y pensaba que era más lista que los demás. El juez la sentenció a 10 años, 2 más de los que pedía el fiscal. Mientras se la llevaban encadenada, Elena me miró una última vez. En esta ocasión no había manipulación en su mirada, ni cálculo, solo resignación y, tal vez, un remordimiento genuino. No sentí nada. El juicio de Claudio estaba previsto para el mes siguiente, pero ya se había declarado culpable de todos los cargos a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía había decidido no pedir la pena de muerte por el asesinato de Roberto Segura, en parte debido a la cooperación de Claudio para identificar a sus socios criminales. Aquellos socios, incluidos los 2 hombres que me amenazaron, habían sido detenidos en una serie de redadas coordinadas. La policía había desmantelado una red entera de delincuentes financieros, recuperando millones de euros en activos robados. La señora Segura recuperó el dinero de su marido, con intereses. Usó parte de él para crear una fundación que ayudaba a ancianos víctimas de fraude financiero. Me pidió que formara parte del consejo de administración y acepté. Samuel Rodríguez había abierto su propia firma de consultoría en ciberseguridad, especializada en investigación de fraudes. Me ofreció una asociación y lo estaba considerando seriamente. La detective Chávez había sido ascendida a sargento, en parte por su trabajo en el caso de Roberto Segura. Se había convertido en una celebridad local después de que la historia saltara a los medios nacionales. Y yo estaba reconstruyendo mi vida día a día. Había comprado una casa nueva en la otra punta de la ciudad, lejos de los recuerdos de mi matrimonio con Elena. Era más pequeña que nuestro antiguo hogar, pero era solo mía. Sin hipotecas compartidas, sin cuentas bancarias conjuntas, sin secretos escondidos en joyeros. También había empezado a salir con alguien, algo para lo que nunca pensé que estaría preparado. Se llamaba Isabel. Era bibliotecaria en la universidad local y no tenía ni idea de quién era yo cuando nos conocimos. Ese anonimato fue refrescante después de meses siendo el tipo cuya mujer intentó inculparlo por maltrato. Pero a pesar de todos los cambios positivos, sentía que aún tenía un asunto pendiente con Claudio Prado. La oportunidad de zanjarlo llegó antes de lo que esperaba. El abogado de Claudio me llamó 2 semanas antes de que empezara formalmente el juicio. Señor Valladares, a mi cliente le gustaría verlo. ¿Por qué? Dice que tiene algo que contarle. Algo que no incluyó en su confesión a la policía. ¿Qué tipo de algo? No puedo discutir los detalles por teléfono, pero el señor Prado cree que usted querría escuchar lo que tiene que decir. Sentí curiosidad, a pesar de todo. ¿Dónde sería el encuentro? En la cárcel provincial. Estarán separados por un cristal blindado y la conversación será vigilada por guardias. Es totalmente seguro. Me lo pensaré. Señor Valladares, mi cliente me ha pedido específicamente que le diga que esto concierne al plan original de su esposa para usted la noche en que lo esposó. Aquello captó mi atención. ¿Qué pasa con eso? Al parecer, aquel plan incluía más de lo que nadie sabía, incluida la policía. Acepté la reunión. 3 días después, estaba sentado en la sala de visitas de la cárcel mirando a Claudio Prado a través de un grueso cristal. Había envejecido años en los meses transcurridos desde su arresto. Su pelo se había vuelto completamente gris y había perdido tanto peso que el mono naranja le colgaba de los hombros. Hola, Adrián. Claudio. Tu abogado dice que tenías algo que contarme. Así es. Algo que me reconcome desde que me detuvieron. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro, aún sabiendo que la charla se grababa. La noche en que Elena te esposó, aquello no debía ser el final. ¿A qué te refieres?
El plan era mucho más elaborado que simplemente conseguir que confesaras ante la cámara. Después de que firmaras la confesión, Manolo Torres debía eliminarte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eliminarme? Que pareciera un suicidio. Elena le diría a la policía que te habías hundido tras confesar que abusabas de ella, que te habías quitado la vida por la culpa y la vergüenza. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Claudio guardó silencio un buen rato, mirándose las manos. Porque necesito que sepas que yo nunca te quise muerto, Adrián. El asesinato fue idea de Elena. Ella me convenció de que era la única forma de asegurarnos de que nunca pudieras destapar nuestro negocio. Mientes. No miento. Elena te odiaba, Adrián. Te odiaba de verdad. Decía que la habías hecho sentir estúpida y pequeña durante años. Que la mirabas por encima del hombro porque ella no tenía tus estudios. Eliminarte no era solo por proteger la estafa. Era una venganza personal. Miré a Claudio a través del cristal, intentando asimilar lo que me decía. Ella iba a heredarlo todo tras tu muerte, continuó. Tu seguro de vida, tus fondos de pensiones, la casa. Calculamos que sería suficiente para desaparecer para siempre, empezar de nuevo lejos de aquí. Pero activaste el sistema de seguridad. Vino la policía, ¿verdad? Y cuando eso pasó, Elena entró en pánico. Intentó salvar la situación inculpándote por maltrato. Pero el plan original era mucho peor. ¿Por qué debería creerte? Claudio metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo pegó al cristal para que pudiera verlo. Esta es una copia de la nota de suicidio que Elena escribió por ti. Iba a plantarla en tu ordenador después de que Manolo acabara contigo. Pude ver mi nombre en la parte superior, escrito con lo que parecía mi propia caligrafía. La nota confesaba años de maltrato a Elena, expresaba remordimiento por mis actos y decía que no podía vivir con la culpa. Elena practicó imitando tu letra durante semanas, dijo Claudio. Tenía muestras de tarjetas de cumpleaños, listas de la compra, de todo. Iba a asegurarse de que la nota pareciera auténtica. Guardaste esto. ¿Por qué? Por seguridad. Pensé que si Elena intentaba traicionarme, necesitaría pruebas de lo que era capaz de hacer. Estudié el rostro de Claudio buscando señales de engaño, pero parecía sinceramente arrepentido, casi aliviado de soltar aquel último secreto. Hay algo más, dijo. Los hombres que vinieron a amenazarte, los contrató Elena, no yo. Les dijo que eras peligroso, que podías intentar hacerle daño. Quería que te asustaran para que te echaras atrás. Los contrató después de que tú ya estuvieras huyendo. Sí. Incluso cuando yo ya no estaba, ella seguía intentando controlar la situación. Seguía intentando protegerse. Me eché hacia atrás en la silla, abrumado por las implicaciones de lo que Claudio me contaba. Elena no solo me había traicionado. Había planeado mi asesinato. E incluso después de que su plan se desmoronara, siguió intentando manipularme y amenazarme. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté de nuevo. Porque voy a morir en prisión y no quiero llevarme este secreto conmigo. Mereces saber la verdad sobre lo que tu mujer estaba planeando. ¿Hay algo más? ¿Algún otro secreto? Claudio negó con la cabeza. Eso es todo. Le he contado a la Guardia Civil todas nuestras actividades. He confesado el asesinato de Roberto Segura. Y ahora te he contado el plan de Elena para matarte. No me queda nada que ocultar. Al salir de la cárcel, sentí una extraña mezcla de emociones. Rabia hacia Elena por planear mi muerte, gratitud hacia Claudio por decirme finalmente la verdad y algo más, una sensación de cierre que no esperaba. Elena no solo había sido infiel. No solo había sido codiciosa, egoísta o manipuladora. Había estado dispuesta a asesinarme para conseguir lo que quería. La mujer con la que estuve casado 12 años, en la que amé y confié, había planeado literalmente acabar con mi vida. Pero fracasó. Su plan se hundió. Su red criminal fue expuesta y ahora cumplía 10 años en prisión. Claudio se enfrentaba a cadena perpetua. El asesino de Roberto Segura había sido llevado ante la justicia y su viuda había recuperado su dinero. Había ganado, completa y totalmente. Esa noche llamé a la detective Chávez y le conté mi charla con Claudio. Escuchó sin interrumpir y luego me preguntó si quería presentar cargos adicionales contra Elena. ¿Para qué serviría? Dije. Ya está en prisión, y el testimonio de Claudio sobre el complot de asesinato sería solo su palabra contra la de ella. No cambiaría su condena.
Probablemente tengas razón. Pero Adrián, quiero decirte que lo siento. Siento que no nos diéramos cuenta de lo peligrosa que era Elena en realidad. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No lo sientas. Si nada de esto hubiera pasado, Elena y Claudio seguirían robando a gente inocente. Roberto Segura seguiría sin ser vengado. A veces tienen que pasar cosas malas para evitar otras peores. Es una forma muy filosófica de verlo. Es la única forma en que puedo verlo sin volverme loco. Tras colgar, me senté en mi porche trasero a ver la puesta de sol, pensando en el futuro. Por primera vez en meses, me sentía sinceramente optimista sobre lo que vendría. Elena estaba en prisión, donde debía estar. Claudio se enfrentaba a la perpetua, donde debía estar. Sus socios habían sido procesados. El dinero robado había vuelto a sus legítimos dueños. La justicia se había impartido no solo a través del sistema legal, sino a través de mis propios actos. Me negué a ser una víctima. Luché contra quienes creyeron que podían destruirme y vencí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel: cena mañana por la noche. He encontrado un restaurante nuevo que quiero probar. Sonreí y escribí de vuelta: absolutamente. Deseando que llegue el momento. Al darle a enviar, me di cuenta de que realmente lo deseaba. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, esperaba con ganas algo que no tenía que ver con la venganza, la justicia o el ajuste de cuentas. Esperaba con ganas vivir mi vida. 3 meses después, estaba en una sala de justicia viendo cómo Claudio Prado recibía su sentencia de cadena perpetua. Las palabras del juez fueron formales y definitivas: señor Prado, ha sido hallado culpable de conspiración, fraude y asesinato en primer grado. Por la presente se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claudio no mostró ninguna emoción al oír la sentencia. Ya había aceptado su destino meses atrás, cuando decidió confesarlo todo. Mientras los agentes se lo llevaban, Claudio me miró por última vez. Asintió levemente, no fue una disculpa exactamente, sino un reconocimiento de que se había hecho justicia. La señora Segura estaba sentada en la primera fila, con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de alivio. El asesino de su marido finalmente rendía cuentas por sus crímenes. Tras la vista, salí del juzgado bajo un sol brillante. Isabel me esperaba en las escaleras junto a Samuel Rodríguez y la detective Chávez. Así que, dijo Samuel, por fin ha terminado. Sí, respondí. Por fin ha terminado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Chávez. Miré a las personas que me habían ayudado en el periodo más oscuro de mi vida. Amigos que estuvieron a mi lado cuando todos los demás creían las mentiras de Elena. Profesionales que fueron más allá del deber para asegurar que se hiciera justicia. Voy a vivir, dije. A vivir de verdad por primera vez en años. Isabel me tomó la mano y la apretó con suavidad. Vámonos de aquí, dijo ella. Mientras nos alejábamos del juzgado, sentí que el peso del último año se desprendía finalmente de mis hombros. La traición de Elena, los crímenes de Claudio, las amenazas y la intimidación, todo quedaba atrás. Había sido puesto a prueba de formas que nunca creí posibles y había salido más fuerte. Había aprendido que era capaz de defenderme de quienes intentaban destruirme. Había aprendido que la justicia a veces requiere algo más que fe en el sistema, a veces requiere que actúes por ti mismo. Y lo más importante, había aprendido que incluso cuando todo se desmorona, es posible reconstruir, empezar de cero, encontrar la felicidad de nuevo. Elena intentó encadenarme a una vida de mentiras y manipulación. En su lugar, me liberó para que descubriera quién era yo realmente y de qué era capaz. Por eso, irónicamente, casi le estaba agradecido. El sol se ponía mientras llegábamos al aparcamiento, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos brillantes. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Pero esta noche, por primera vez en más de un año, simplemente iba a disfrutar de una cena con la mujer que amaba, rodeado de amigos que me apreciaban. Era más que suficiente. Era todo.